Amigos, buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios me les bendiga. En verdad me alegra mucho tener este nuevo encuentro con ustedes y podernos, así sea virtualmente, conectarnos. Sé que están ahí y sé que están, supongo, aprovechando las enseñanzas que estamos dando en la iglesia. Igualmente creo que nos nutre a todos, ¿verdad? Cuando yo las preparo y cuando ustedes las escuchan es algo muy especial. Bueno, vamos a seguir nuestro relato, nuestro panorama bíblico muy rápidamente. Nos quedamos la semana pasada en el libro de Jueces. Veníamos mirando cómo el libro de Jueces ya inicia como el oscurantismo del pueblo de Israel. Ya lo veníamos viendo y principalmente creo que podemos analizar, si lo analizáramos desde un punto de vista histórico, político, como lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Aquí lo que ocurre es la ausencia del conocimiento de Dios, la ausencia de que esta nueva generación que ha venido desconoce a Dios y empieza a asumir su libre albedrío, su vida en una nación en donde ellos quieren tal vez vivirla de una manera como lo observan hoy en los demás pueblos extranjeros. Así es como vemos que Josué muere, ha sido el artífice, el que ha venido liderando todas las batallas y las conquistas de lo que es la tierra prometida. Y así es como el pueblo de Israel ya viene tomando las diferentes regiones, zonas, prácticamente que podríamos decir como 7 de las tribus de Israel ya tienen su territorio y ya ha sido repartido este territorio. Pero ellos todavía quedaba mucho por conquistar. Pero ¿qué pasó con esta nueva generación? Recordemos que Josué era el segundo de Moisés. Josué, más joven que Moisés, era de la nueva generación que entró a tomar la tierra prometida, pero luego de morir Josué, ya queda una nueva generación, y esta nueva generación sí que totalmente desconoce a Dios y empieza a vivir su vida. Y vemos aquí como el libro de Ruth, curiosamente, nos narra una historia de una familia, y tal vez podríamos decir una historia de una familia en donde tú la lees y más se asimila como una novela, como una historia de una mujer creyente, una mujer israelita, y es así como vemos la historia de Ruth. Pero inicia con Noemí, que es la mujer israelita, es la mujer que está en Belén de Judá, y que llega la hambruna a esta zona, y lo que hace su familia, sus 2 hijos y su esposo y Noemí, es trasladarse a la tierra de Moab. Allí la tierra de Moab era el lugar donde llegaban los extranjeros, porque allí se había alimento, tal vez había más oportunidades para sobrevivir, porque lo que se está viendo aquí en Belén de Judá es como una hambruna muy terrible. Y pues así como muchas familias hoy en día han decidido trasladarse a otro país para sobrevivir, así lo hace la familia de Noemí. Pues bien, esta familia llega a Moab. Lo que también hace es, vemos como estos jóvenes, los hijos de Noemí y su esposo, se casan con 2 extranjeras, 2 moabitas, y vemos como transgrediendo la norma, la ley que como israelitas conocían, que era prohibido, y que esto fue la caída de Israel. Recordemos que en Jueces vemos cómo cae y sucumben porque ellos entregaron a sus hijas en casamiento, y sus hijos se casaron con las extranjeras. Y no, pues algo diferente sucede con la familia de Noemí. Sus hijos toman por mujeres a 2 extranjeras, y aquí ellas lo que hacen es, viven su tiempo. Cuando sucede la tragedia hacia Noemí, es que su esposo fallece.
Bien, no solo bastó con que su esposo falleciera, sino también conocemos la historia que sus hijos fallecen. Y estas tres mujeres, ¿quiénes? Pues Noemí, Orfa, una de su nuera, y Ruth, son las que se encuentran allí desprotegidas. Entonces vamos a hablar por qué desprotegidas. Desprotegidas porque de cierta manera vemos cómo la mujer tenía una protección, una cobertura. Si tenía un hombre casi que al frente de su esposo, estaba al frente de la casa, de la familia. De resto, las mujeres quedaban desprotegidas. Y vemos cómo pues Noemí lo que hace es reconocer que no ha venido más tragedia aquella que la que ha sucumbido, y de una vez les dice a sus nueras que se vayan porque ya no tienen nada que ofrecer, no puede dar otro hijo, porque vemos cómo la mujer era redimida a través de un hombre. La mujer en ese tiempo no tenía valor. Bueno, hoy en día la mujer ha ganado muchos derechos, ha tenido muchas posibilidades más, pero aún así se encuentran tal vez ganando algunos espacios que quieren ser negados por el hombre. Pero en este tiempo era una situación muy compleja. O sea, una mujer no podía tener trabajo, tal vez era esclava, podría ser, pero no podía tener una vida y era vista con muy malos ojos. Entonces así es como Noemí les dice: mire, yo no puedo tener más hijos, yo no puedo casarme otra vez, y pues sencillamente váyanse. Orfa pues se despide de ella y la quiere mucho, pero definitivamente como que lo piensa y dice: efectivamente no tengo pues aquí un futuro. Mientras que Ruth sí dice: yo iré contigo donde tú vayas, y le dice una frase muy hermosa, a pesar de ser una extranjera: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Entonces pues Noemí le dice: bueno, mijita, pues como que venga conmigo a ver cómo nos va. Entonces estas dos mujeres deciden regresar a Belén de Judá, en donde parece ser que las circunstancias ya cambiaron, ya hay ya la economía está cambiando, ya como que las familias están otra vez volviendo, y esta es una familia que entonces, estas dos mujeres que deciden llegar, y pues recordemos que pues Noemí ya era de edad avanzada, mientras que Ruth era joven, muy joven. Ella entonces dice: bueno, yo voy a ir a trabajar, y una de las costumbres en esta época era ir a recoger, porque era tiempo de la cosecha. Ella iba a ir entonces a algún campo a trabajar y recoger lo que de pronto los de la cosecha dejaban por ahí. Era una costumbre, ¿saben?, de los israelitas, y eso estaba en la ley, en uno de sus muchos de sus cosas que debían cumplir, era como dejar algo para los extranjeros, para los pobres. Entonces así es como Noemí empieza a recoger lo que quedó de la siega, y empieza a recoger estos frutos, como era la cebada, era lo que se recogía. Entonces pues no creo que haya sido algo de suerte, sino es la divina providencia de Dios hace que Ruth llegue a un campo de un familiar de Noemí, y es Booz, un agricultor. Parece ser que era muy acomodado, tenía mucha tierra, y era un hombre bueno, un hombre judío que conocía la ley, que trataba de cumplirla, y pues se fijó en Ruth, una mujer parece ser que bonita, y no le fue ajena. Y así es como ellas, luego de que Noemí se enterara que estuvo recogiendo frutos en el campo de Booz, ella hace toda una estrategia ya personal de decir: bueno, siga yendo allá y trate de pronto, este pariente ya recuerda las costumbres judías, este pariente te puede redimir. ¿Qué significaba eso? Significaba que en este tiempo los israelitas tenían por costumbre, si moría, el hombre moría, la viuda podía ser redimida, como a través de casarse nuevamente con el hermano del difunto.
y si no había uno, le seguía la familia el que siguiera para que se casara con ella y redimirla, entonces, y que esta mujer tuviera un futuro. Entonces Noemí dice, bueno, pues creo que en este tiempo es el tiempo para que Él pueda fijarse en ti y redimirte. Y bueno, tal vez hoy nosotras podemos decir, no estoy de acuerdo con esto, en esta época que los derechos de la mujer, pero quiero decirles algo, en este tiempo la situación era esa, así era. La mujer no tenía una propia identidad, sino era detrás de un hombre. Y así es como Noemí, pues muy astutamente, hace toda esa estrategia y bueno, el libro menciona como románticamente escenas muy bonitas en donde ella finalmente Booz se fija en ella y le dice que la va a redimir, pero es un hombre como tan ético, digámoslo así, que dice, oiga, pero ¿saben qué? Hay otro familiar que es más cercano que yo y debería redimirte. Entonces él habla con él, pero el otro dice, no, yo no estoy interesado, cójala. Y así es como entonces Booz dice, bueno, voy a tomar por esposa a Ruth y voy a casarme con ella. Esta historia tal vez uno dice, bueno, pero aquí no se menciona casi a Dios, ¿por qué quedó ahí? Es como una novela, es un libro, pero quiero pues contarles, si la historia nos lo cuenta así, nos lo muestra, cómo había un propósito. Yo lo veo de la siguiente manera, esto no es un estudio teológico, pero yo analizo de la siguiente manera, ¿por qué el libro de Ruth queda ahí? Yo veo a un Dios obrando a través de una familia común y corriente, con personas comunes y corrientes, en situaciones difíciles y en situaciones cotidianas, pero con un propósito, porque quiero decirles que ustedes, algunos ya lo saben, otros no. Ruth, resulta que el matrimonio entre Booz y Ruth viene como producto un hijo llamado Obed. Y si usted recuerda a Obed, lo hemos mencionado en el libro de segundo libro de Reyes, primer libro de Reyes, en donde el arca fue llevada donde Obed. Pero más allá de eso, entonces usted recuerda que Obed fue el padre de Isaí. ¿Recuerda quién era Isaí? Isaí, el padre de David. ¿Quién era David? El rey David. Y del rey David es el linaje que viene de Jesucristo. Entonces, si nosotros unimos estos ingredientes que hemos contado, podemos decir cómo Dios, a través de una familia común y corriente, con errores, el Señor retoma la línea y aún podríamos decir que a través de una extranjera, no de una mujer judía, inicia el proceso salvífico de lo que es el linaje de Jesucristo. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para saber que Dios siempre está interesado en retomar su promesa desde el Edén. Eso es lo que yo puedo ver, que Dios, a pesar de que nuevamente vemos cómo termina Jueces y vemos como en ese tiempo, porque el libro de Ruth inicia y como en ese tiempo eran los jueces los que determinaban, eran un liderazgo itinerante que había y que como que daba paz un poquito a los israelitas, pero ellos vuelven y caían en pecado y había un desorden espiritual. Y así es como el Señor insiste, nuestro Padre insiste, a través de una familia y trayendo el linaje de nuestro Redentor, que es Jesucristo, a través de una mujer extranjera, a través de una familia común y corriente, falible, como contamos, que se fueron a otro lugar, fueron a hacer lo que no debían, hicieron lo que no debían, pero el Señor retoma. Así que hoy te quiero decir esto, ¿saben qué? Analizo esta circunstancia como Dios, a pesar de nuestros errores, de las cosas como a veces que creemos estar haciendo bien, Dios las retoma, Dios endereza la senda. ¿Por qué? Porque Dios está interesado
en cumplir su promesa, porque Dios nos ha amado desde Génesis y nos sigue insistiendo. Y aquí vemos cómo siguió insistiendo con esta familia para traer redención al mundo. Entonces, esto es una esperanza, creo que para todos. Si hoy estás pasando por una situación muy compleja, tal vez puedes decir, bueno, pero esa es la estrategia para la redención del mundo, pero en mi caso es diferente. No, yo quiero decirte que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios, si tú eres alguien que ha decidido creerle a Dios, creerle en verdad, a pesar de lo que hoy estés pasando, el Señor puede enderezar esa senda. Amén, así lo veo yo, así lo creo, y no estoy ni decretando ni haciendo, sino creyendo en lo que leo en su palabra. Veo a un Dios de misericordia. Amén. Vamos a orar y seguimos con la alabanza y la predicación con nuestro pastor Gregorio. Padre, gracias por este tiempo, por tu bendición, porque hoy podemos ver cómo tú insistes todo el tiempo, Señor. Yo veo a un Dios, a un Padre tan hermoso, insistiendo una y otra vez para que nosotros podamos tener lo que en el principio era perfecto, lo que en el principio era tu deseo, y no era un deseo egoísta, sino era un deseo, Señor, que nos abarcaba a todos. Pero nuevamente tú sigues insistiendo día a día, Señor, para que nosotros podamos tener lo que tú prometiste desde el principio. Señor, un pueblo bendecido, un pueblo que finalmente tendría, a pesar de la muerte física, tendría vida eterna. Y hoy nos acogemos a lo que tú, a tu insistencia y tu misericordia. Gracias, Señor. Hermanos, Dios les bendiga, que tengan un buen tiempo, una buena semana. Dios les bendiga, y que en el tiempo que estés pasando dificultad, el Señor está ahí. No lo olvides. Bendiciones. Padre, gracias porque podemos venir libremente ante tu presencia y expresarte lo que sentimos, lo que pensamos, y adorarte. Anhelo sentir un toque de ti. Estás cerca de mí, tu amor inagotable me alcanzó. Corro a los brazos de mi Padre, escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor. Vamos a decírselo una vez más. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor, no tiene fin. Gracias, Padre, porque tu amor no tiene fin, es eterno y nos cuesta comprenderlo porque es demasiado grande. Restaura mi ser con tu dulce voz. Nunca me dejarás, conmigo estás hasta la eternidad. Corro a los brazos de mi Padre. Vamos, dígale en sus palabras. Corra a los brazos del Padre y reciba el amor que Él tiene para usted. Disponga su corazón.
me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor, no tiene fin. Tu amor no tiene fin, es tu amor. Espíritu Santo, queremos recibir tu amor, tú eres el consolador. Que tu reino venga aquí, que tu espíritu venga aquí, Señor, te necesitamos. Tu presencia se mueve en este lugar. Oh, oh, tu amor, tú, la única fuente saciable, tú, para mi alma tan favorable. Y yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible es lo mucho que me amas y que me digas, hijo mío, cuando me llamas. Derramas en mi vida de tu presencia, hoy anhelo seguirte con emergencia. Jamás he de negarte, siempre he de servirte. Confieso que nací para glorificarte. Voy a seguirte, voy tras tus pasos. Y si me canso, descanso en tus brazos. ¿A dónde iré sino a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú sabes lo que necesito. Abrázame, lléname, háblame, restáurame, enamórame de mi Padre. Escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia y me rindo ante ti, es tu amor, no tiene fin. Del Padre escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor, tiene fin, no tiene fin. Es un amor eterno, es un amor puro, lleno de amor. Lléname de amor. Padre, yo hoy oro para que cada uno pueda sentir tu amor de una forma diferente, porque eso es lo lindo. Tú nos conoces, conoces nuestros corazones, conoces qué nos gusta, qué no nos gusta, y nos puedes consentir de la forma en que solamente un padre como tú lo puede hacer. Así que disponemos nuestro corazón a seguir recibiendo de tu amor, que no nos conformemos con lo que ya hemos recibido hoy o lo que nos has hablado, sino que queremos seguir sintiendo ese fuego en nuestro interior. Sigue avivando ese fuego, que podamos seguir sintiendo tu presencia, Señor. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Nos disponemos, pues, después de haber tenido este tiempo de reflexión, de meditación en la enseñanza en la escuela dominical y de este tiempo de oración, a escuchar el mensaje que el Señor tiene para el día de hoy,
para su vida y para mi vida. Vamos a orar y nos disponemos con todo nuestro ser para que el Señor no solo nos hable, sino para que nosotros también tengamos esa decisión firme de hacer conforme a lo que nos enseña su palabra. Padre, esta mañana te damos gracias por tu infinito amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tus cuidados para con cada uno de nosotros, de nuestras familias, Señor. Gracias por cada circunstancia que ha estado acaeciendo en nuestras vidas, que sin duda nos han estado también acercando a ti, Señor. Algunos de nosotros tenemos situaciones que nos preocupan, que nos acongojan, que nos afligen, Señor. Y queremos descansar en ti, descansar de toda preocupación, de todo cansancio, incluso de toda proyección que tenemos en nuestras vidas, para que en este tiempo que resta de esta reunión podamos estar concentrados en tu palabra, aprender de ella y hacer conforme a lo que tú hablas en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Una de las circunstancias que me parecen determinantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo tuvo que ver con aquella en donde Él hizo una pregunta que se conoce como pregunta retórica. Y era una pregunta que Él mismo lanzaba y Él mismo respondió. Él dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cuando meditaba en esta palabra, encontraba cómo, y hace muchos años descubría cómo, pues el Señor Jesucristo no fue hijo único. A algunos que tratando de sostener la teoría de la virginidad permanente, eterna de María, pues han, sin fundamento incluso bíblico, afirmado que esto no es así. Sin embargo, veamos qué nos dice la palabra al respecto. Uno de los puntos es: José y María tuvieron hijos después de Jesús. Mateo 1, versículos 24 y 25 dicen lo siguiente: cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Esto es muy importante. Otra traducción habla de que y la conoció después de que hubiera nacido Jesús. Este conocer es tener las relaciones íntimas, sexuales, en pareja, que son relaciones que además de fortalecer el vínculo, uno de sus propósitos adicionales es el de poder tener hijos. Y efectivamente, Mateo 13, en los versículos 56 y 55, respecto a si Jesús tuvo hermanos y hermanas, nos dice lo siguiente: cuando vieron a Jesús haciendo milagros, ya algunos que le conocían dijeron esto: ¿no es este Jesús el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, noten esto, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Esta es otra porción de la Escritura que nos muestra cómo efectivamente Jesús tuvo hermanos y hermanas, e incluso de ellos se nos están mencionando sus nombres. Otros afirman, sin fundamento también, que estos hermanos fueron hijos de José antes de que se hubiera gestado la unión con María, lo cual pues queda realmente sin fundamento, por cuanto, por ejemplo, cuando José partió hacia Belén y allí María dio a luz a Jesús, en ningún momento se mencionan hermanos que hubieran sido mayores que Jesús y que les estuvieran acompañando allá. Tampoco cuando el Señor guía a José a ir, porque Herodes había ordenado matar a todos los niños cuando había sido anunciado que había nacido Jesús, el Rey. Él ordenó matar a todos los niños menores de 2 años, y el ángel del Señor se aparece allí a José y le dice que vaya y huya a Egipto y esté allí un tiempo. Y no se habla absolutamente nada de esto. En cambio, sí, por ejemplo, nos dice cómo Jesús compartía con Jesús y sus hermanos. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 12, ustedes recordarán, y si no lo han visto, lo pueden leer en los versículos que anteceden allí
en el capítulo 2 de Juan, las famosas bodas de Caná, donde el Señor hizo el milagro de convertir el agua en vino allí al participar de este matrimonio. Miren lo que nos dice la Escritura en el versículo 12. Después de esto, o sea, después de haber participado en las bodas, Jesús fue con su madre, sus hermanos y sus discípulos al pueblo de Cafarnaúm, y allí se quedaron algunos días. Esto es importante porque también algunos han afirmado que cuando se habla de los hermanos de Jesús, se está hablando de los discípulos, pero aquí de una manera muy específica dice que fue con su madre, con sus hermanos y sus discípulos al pueblo de Cafarnaúm, y allí se quedaron algunos días. Nos muestra cómo Jesús también compartía con sus hermanos. Pero algo también muy importante es que la Escritura nos muestra que sus hermanos no creían en él. Juan capítulo 7, en los versículos 1 al 5 dice así: tiempo después Jesús recorrió la región de Galilea. No quería ir a Judea porque los jefes judíos lo buscaban para matarlo. Como se acercaban los días de la fiesta judía de las enramadas, sus hermanos, ojo a esto, sus hermanos le dijeron: debes ir a Judea, ¿sí? Debes ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Cuando uno quiere que todos los conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que haces. Y dice el versículo 5, dijeron esto porque ni siquiera ellos le creían a Jesús. Sus hermanos no creían en Jesús. Pero algo también ya y relacionado con el título de este mensaje: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Qué es lo que nos afirma Jesús al respecto? Allí en Mateo capítulo 12, en los versículos 46 al 50, la Escritura nos dice lo siguiente: mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él, y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús respondió al que le informó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y el versículo 49 nos dice lo siguiente: y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: miren, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué respuesta tan contundente la que nos da aquí el Señor Jesucristo. No es la unión de sangre, no es la unión congénita la que definió allí para él quiénes eran su madre y sus hermanos, sino que por el contrario constituye una nueva familia y muestra a sus discípulos y dice: todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos son mi hermana, mis hermanos y mi madre. Es algo importante y muy relevante, y creo que hoy nos habla respecto a esto a usted y a mí. Para usted, ¿quiénes son su madre y sus hermanos? Yo tengo madre, yo tengo hermanos, pero para mí también es fundamental lo que el Señor dijo acá. Tengo también una familia, que es la familia cristiana, aquellos que han tomado la decisión de decirle al Señor: yo quiero hacer tu voluntad, la voluntad del Padre que te envió, quiero hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Y en esto también nos encontramos que luego se presenta algo muy hermoso, y es que esos hermanos que no creían en Jesús, luego creyeron en Él, terminaron creyendo en Él. En Hechos, que en el capítulo 1, que es como digamos como un puente entre los últimos capítulos de los 4 evangelios y lo que va a ser la constitución de la iglesia, ya cuando Jesús ha partido de la presencia del Padre, la Escritura nos dice así en los versículos 12 al 14: entonces los discípulos regresaron a Jerusalén. Esto es cuando ya Jesús había resucitado, y recordemos que Él se había aparecido durante 40 días a muchas personas, dentro de ellos a sus discípulos, y se había mostrado y había revelado que realmente Él no solo había muerto por la crucifixión, sino que, como lo decían las Escrituras, yo mismo lo había afirmado, 3 días después resucitó, y allí resucitado se había aparecido a ellos, pero luego asciende a los cielos, y Él les había dicho: esperen a que yo les envíe, oraré a mi Padre y rogaré que Él les envíe otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Pero esperen, no hagan nada hasta que no llegue el Espíritu Santo a sus vidas. Y allí, entonces, en ese capítulo 1 nos muestra lo que acontece en ese proceso. Y en los versículos 12 al 14 que les menciono dice así:
Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, y noten lo que termina diciendo el versículo 14, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos, aquellos que no creían en él, como lo habíamos visto anteriormente, ahora ya estaban unidos con los discípulos de Jesús, y allí también con María, la madre de Jesús, y juntos estaban todos, dice la Escritura, unánimes con los hermanos de Jesús. Y no solo eso, la Escritura también nos narra que sus hermanos terminaron sirviendo en el ministerio, terminaron también como discípulos predicando el Evangelio, llevando el Evangelio, llevando esas enseñanzas de Jesús en quien creyeron, en su hermano que ya no solo era un hermano de sangre, sino también el hermano espiritual por haber creído en Jesús. Y ellos estuvieron sirviendo en el ministerio. Gálatas, por ejemplo, y en varios textos de la Escritura encontramos esto. Gálatas, en el capítulo 1, versículos 18 al 19, nos dice lo siguiente: 3 años después, estas son palabras del apóstol Pablo. Recordemos que él tuvo un encuentro con Jesús, recibió a Cristo, y aquel que era perseguidor de los cristianos terminó siendo también creyente y cristiano. Y él dice aquí que ¿qué aconteció durante 3 años después? Dice, 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro, y solo estuve 15 días con él. Y miren lo que dice el versículo 19. También vi allí al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo nuestro Señor. Él es el que incluso en la Escritura ustedes se encuentran antes de Apocalipsis, ya en las últimas cartas, dice que es la carta de Judas, Santiago, Judas. Y dice, aparte de ellos no vi a ningún otro apóstol. Aquí encontramos pues como uno de los hermanos de Jesús es un servidor de allí. Y en 1 Corintios 9 también nos narra cómo los hermanos de Jesús servían. Tanto que incluso aquí Pablo está haciendo una confrontación, y en el versículo 3 del capítulo 9 dice así: a los que discuten conmigo yo les respondo que Bernabé y yo también tenemos derecho a recibir comida y bebida por el trabajo que hacemos. También tenemos derecho a que nuestra esposa nos acompañe en nuestros viajes, así lo hacen Pedro y los otros apóstoles y los hermanos de Jesucristo. Aquí Pablo fue un hombre que él se mantuvo célibe, pero estaba haciendo una confrontación. ¿Cómo es posible que nosotros que estamos sirviendo, llevando la palabra de Dios, que estamos ejerciendo un ministerio, no tengamos unos derechos básicos? ¿Cómo es posible? Y él dice aquí y confronta que no tengamos derecho a tener una comida digna, a poder tener la bebida, que sería lo que nosotros tendríamos para calmar también nuestra sed por el trabajo que estamos adelantando. Y ese trabajo que está mencionando con Bernabé es el trabajo ministerial, es el trabajo de llevar la palabra del Señor, de ejercer un ministerio. Pero no solo eso, también está diciendo, tenemos derecho y tendríamos derecho a llevar a nuestra esposa a que nos acompañen a nuestros viajes misioneros, así como lo están haciendo ¿quién? Así como lo hacen Pedro y los otros apóstoles. Notemos que ellos eran hombres que eran casados, pero no solo ellos, dice, y los hermanos de Jesucristo, quienes iban con ellos en el ejercicio ministerial. En Juan capítulo 12 nosotros nos encontramos con algo más, mis hermanos. Los hermanos de Jesús de sangre creyeron al comienzo, dudaron de Jesús, terminaron creyendo en él. Pero es muy importante tener presente que ellos no solo creyeron, sino que como discípulos verdaderos, un discípulo verdadero no solo cree en Jesús, sino que además hace conforme a las enseñanzas de Jesús. O sea, que tiene la salvación, vive una vida que va propendiendo a una vida de santificación, pero además
está lo que es una vida de sacrificio y una vida de servicio. Y eso podríamos hablar aquí de 4 S. No lo tenía así previsto en el mensaje, pero podríamos hablar de las 4 S que acompañan a aquel que, como el Señor Jesucristo dijo, estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 1, creer en Jesús para salvación. 2, tener una vida que propende por una vida de santificación. 3, una vida de sacrificio como la que estaban llevando tanto los apóstoles, los discípulos allí, como los hermanos de Jesús ya sirviendo en el misterio cuando creyeron en Él. Y 4, mis hermanos, una vida de servicio ministerial en los lugares donde el Señor nos coloque, allí donde el Señor nos lleve. Y esto pienso que nos debe estar hablando a usted y a mí. ¿Nosotros encajamos dentro de eso? Pues en Juan capítulo 1, los versículos 12 y 13, el Evangelio de Juan capítulo 1 dice lo siguiente: pero a todos los que le recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Recordemos que el Señor estaba diciendo allí en la Escritura: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos, Él dijo: miren, estos son mi madre y estos son mis hermanos. ¿Quiénes? Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi madre, ¿sí? Es mi hermana, es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. La voluntad de nuestro Padre es que nosotros, mis hermanos, podamos llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo vino aquí a convencer al mundo de pecado. Y dice de pecado por cuanto no creyeron en su Hijo Jesús. El pecado fundamental, el pecado más grande de la humanidad, que va contra la voluntad de Dios, en absoluta contraria a la voluntad de Dios, es no creer en su Hijo Jesucristo. Todos los demás pecados te cuentan, pero el fundamental, por donde comienza todo, es eso. Y por eso el Señor Jesucristo no mostró a todas las personas, ni siquiera a su madre natural ni a sus hermanos naturales, sino que mostró fue a sus discípulos, a los que habían creído en Él, que Él había sido enviado por nuestro Padre Celestial para darle a conocer a Él, para morir en sacrificio por nuestros pecados, ¿sí? En lugar nuestro, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Como Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad perfecta de Dios implica que nosotros creamos en que su Hijo Jesús es su Hijo verdadero, su Hijo, su unigénito, aquel a quien Él envió para que usted y yo pudiésemos conocerle y pudiésemos llegar a Él y tener la vida eterna. Y en Juan, volviendo a Juan, en el capítulo 1, los versículos 12 al 13 que acabo de leerles, dice: pero a todos los que le recibieron, mire lo que está diciendo, hay quienes de toda la humanidad le reciben. Dice: a todos los que recibieron, a los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y afirma en el versículo 13 lo siguiente: que no nacieron de sangre ni de la voluntad, no son engendrados ni de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando dice que no son engendrados de sangre, es porque no es procreación natural. Por eso el Señor Jesucristo, estando allí su madre y sus hermanos, volvió la mirada hacia sus discípulos, no por procreación natural. Luego dice: ni de voluntad de carne. Cuando dice que no es de voluntad de carne, es porque no es por un esfuerzo propio, no es por buenas obras. La Escritura nos dice que no por obras para que nadie se gloríe, sino por creer en el Hijo de Dios. Y también nos dice que ni de voluntad de varón, nos dice allí el versículo 13 del primer capítulo de Juan, que ni por voluntad de varón. ¿Esto qué quiere decir? Que esto no lo hace alguien por mí. Alguien no va a tomar la decisión por mí de ser hijo de Dios. Que tampoco es alguien que venga y ore por mí siquiera, o me dé capacidades especiales, o me entrene, me brinde alguna educación especial. No, la Escritura dice: no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y cuando dice de Dios, es el renacimiento por la obra del Espíritu Santo. Por eso el Señor ha dicho: a los que le recibieron, ¿sí?, les dio
la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es por eso que el Señor a sus discípulos, cuando volvió a mirarle, le dijo: son mi madre y mis hermanos. Aquellos que creemos en Jesús, que le recibimos, comenzamos a formar parte de aquellos que entramos dentro de la voluntad de nuestro Padre Celestial y somos llamados hijos de Dios. Por eso es que el Señor le dijo a ellos hermanos. Por eso es que en la iglesia nosotros con confianza nos llamamos hermanos el uno al otro. Y aquí cabe la pregunta: si hoy el Señor Jesús, cuando hace esta pregunta tan fundamental, cuando dice la Escritura, y voy a permitirme leer el texto base de este mensaje, mientras Jesús hablaba a la multitud, tal vez usted es de la multitud, dice: su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señaló de entre la multitud a sus discípulos. De esta multitud que hay en la humanidad, esa cantidad de personas que hoy le rodean a usted, el Señor podría señalarle como uno de sus discípulos. Porque si es así, mire lo que Él dice. Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estos son mi madre y estos mis hermanos. Pues todo, y señalando a sus discípulos, y quizá, y espero que sea así, dice, señalando a sus discípulos, y quizá espero que sea así, que usted también esté allí, dice: pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. El Señor rompe aquí paradigmas y nos está mostrando, mis hermanos, aunque usted y yo, que somos creyentes, que si realmente pasamos a ser hermanos de Jesús cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y la voluntad que es de nuestro Padre que está en los cielos está debidamente plasmada aquí en la palabra. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, lo cual le ha incluido a usted y a mí, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Esto es algo muy importante. No es solamente hacer una oración de decir: yo creo en Jesús. No es solamente pensar que por una tradición usted cree en Jesús. Es creer, recibirle y aprender de su palabra para hacer su voluntad. Entonces, usted y yo podremos ser llamados hijos de Dios, discípulos del Señor, hermanos de Jesús, aquellos que hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Le invito a que se tome un tiempo para meditar en esta palabra, a que reflexione si de la gran multitud usted puede ser ese discípulo de quien Jesús dice: es mi hermano, es mi hermana, es mi madre, porque hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si no es así, ese es un momento en el cual tanto usted como yo podemos pedirle perdón al Señor y alinear nuestras vidas y comprometernos a hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y si es así, téngalo por seguro que usted y yo nos veremos más motivados todavía a procurar no solo leer, sino meditar en la palabra del Señor y esforzarnos por hacer conforme a lo que en ella está escrito. Y si usted es de esa multitud en la que hoy el Señor le está hablando, pero a quien no se dirige su mirada porque aún no es discípulo de Jesús, recuerde lo que he leído de lo que dice el Evangelio de Juan en su primer capítulo: pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron en Él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es tal vez este el momento en el cual usted pueda decirle al Señor: hoy te recibo, amado Jesús, hoy creo en ti
Y quizá como esos hermanos en la sangre de Jesús, que no creían en Él y que incluso se burlaban de Él, hoy usted pueda tener un cambio y pueda formar parte como esos hermanos de Jesús que luego creyeron en Él, que no solo creyeron en Él, sino que vivieron una vida de servicio a Él, proclamando la palabra. Más hoy en día, en un mundo que está tan necesitado de ser permeado por la voluntad de Dios que está plasmada en su palabra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por lo que has hablado en este día en nuestras vidas. Muchas gracias por enseñarnos que no solo basta con tener un familiar creyente, sino que yo mismo debo tomar una decisión por Cristo. Y que la voluntad de nuestro Padre Celestial, Señor, está plasmada en aquellos sus discípulos, en aquellos de nosotros como discípulos que procuramos hacer conforme a tu palabra, habiendo creído y habiendo recibido a Jesús en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque algunos de nosotros nos hemos considerado cristianos, pero no hemos hecho la voluntad tuya, Padre. Perdónanos. Hoy nos comprometemos una vez más a alinear nuestras vidas a tu palabra y a hacer conforme a ella, Señor. Y hoy, Padre, quiero colocar a todos aquellos que, como esos hermanos de tu Hijo Jesús, hijos de José y María, un día no creyeron y hoy están en esa condición, pero hoy están recibiendo esa palabra tuya que les trae la convicción de creer en tu Hijo Jesús y quieren tomar esa decisión. Padre, te pido por ellos que tú les ayudes a que al formar parte de tus discípulos puedan hacer tu voluntad y ser siervos tuyos, instrumentos de bendición en tus manos para la gloria tuya, Señor. Si usted está en este grupo de personas, le invito a que repita conmigo esta oración. Padre Santo, hoy he comprendido la importancia de, dentro de una multitud, pasar a ser discípulo tuyo, para distinguirme de aquellos que hacen tu voluntad y para hacer tu voluntad, Padre. Reconozco que he pecado. Reconozco, Señor, que te he faltado y arrepentida te pido perdón por mis pecados. Hoy, como dice allí Juan en este Evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 12, yo lo hago, Señor. Tu palabra dice que a los que recibieron y creyeron, hoy recibo a tu Hijo Jesús en mi corazón. Lo recibo, creo en Él firmemente y determino seguir el camino cristiano de aquí en adelante para hacer tu voluntad y para ser llamado también un hijo tuyo para la gloria tuya, Señor. Ayúdame, Señor. Tú conoces mis áreas débiles. Te necesito. Entrego mi vida y quiero no solo conocerte, sino también el día de mañana, como esos hermanos de Jesús, poder servirte con una vida de sacrificio y de amor a ti para la gloria tuya, Señor. Amén. Muy bien. Me alegra mucho por usted que ha tomado esta decisión. Le bendigo y espero que juntos sigamos creciendo en la meditación de la palabra del Señor. Los lunes a las 7 de la noche nos estamos reuniendo vía Skype para estudiar la palabra. Si es así y usted está interesado, tenemos una hora de reflexión bíblica a las 7 de la noche. Escriba a mi WhatsApp. Es 317-649-2541 y con gusto le enviaré el enlace. Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo.